Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. De verdad, qué gusto que nos acompañen allá en casita. Me imagino que ya están degustando los sagrados alimentos, por lo cual les deseamos un excelente provecho. Decirle que le agradezco el favor de su atención. A lo largo de toda esta hora hemos programado el día de hoy hablar de un tema muy importante, sobre todo a nosotras que somos madres. Va a ser de mucho interés, no le quiero decir más porque quiero recibir a continuación a Elsa, que ya está con nosotros, y también a nuestras invitadas, por supuesto. Muchísimas gracias, Yadira. Muy buenas tardes a todos los que siguen el programa, todas ellas, hoy con un tema por demás interesante, pero además también muy contentas porque Lauris vuelve a acompañarnos el día de hoy. Bienvenida también. Claro que sí, muchas gracias a todos, bienvenidos, como ya dijeron mis compañeras, qué bueno que nos acompañan, y el tema de hoy es cómo enfrentar las decisiones de nuestros hijos, algo muy importante que todos ustedes en su casa, si tienen alguna duda al respecto, nuestros invitados el día de hoy nos van a ayudar, a quienes voy a presentar en este momento. Nos acompaña Estela Rivero, de la organización Familiares Contigo. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarnos y darnos la oportunidad, pues, de hacer del conocimiento de los que los ven. Sí, no, claro que sí, a lo largo del programa vamos a conocer un poquito más al respecto, y también nos acompaña el especialista en sexualidad, Julián Elizalde, del colectivo Ser Gay. Bienvenido. Muchas gracias, me da mucho gusto compartir con ustedes y también con todo el público y todas ellas que nos ven. Sí, gracias. Claro que sí, nosotros tenemos muchas dudas a lo largo del programa que vamos a estar obviamente resolviendo junto con ustedes en su casa. A lo mejor tienen por ahí alguna duda, esperamos nosotros ser de alguna manera el vínculo para que se resuelva cualquier duda que ustedes tengan. Así es, y bien lo dices, yo creo que hablar de nuestros hijos de pronto siempre es complicado, porque el tomar las decisiones nosotros como padres siempre tenemos como un prototipo, ¿no?, de hijo, como que ya decimos, esto es lo que quiero que mi hijo sea. A lo mejor hay quienes sí lo externamos, hay quienes nos quedamos con la idea, pero de una u otra forma ya tenemos como que el prototipo de hijo que queremos tener, y de repente vienen situaciones complicadas. El día de hoy estaremos hablando de las decisiones importantes que ellos toman, si ellos quieren seguir el camino que nosotros tenemos para ellos, y ellos nos van a decir, no, papás, necesitamos hablar con ustedes porque tenemos importantes decisiones que tomar. Pero bueno, si me parecen, vamos a conocer el dato del día de hoy y regresamos con este tema, que son cómo enfrentar las decisiones de tu hijo. Según el Instituto Nacional de Psiquiatría, 4 de cada 10 adolescentes que solicitan atención mental por primera vez presentan un problema que pone en riesgo su vida. Hablábamos hace un momento de cuáles serían las posibles decisiones de nuestros hijos, y bueno, dentro de todo eso está decidir con quién me junto, quién quiero para que me acompañe a lo largo de mi vida, tanto en la edad escolar como en otras etapas, como en otros contextos. ¿Qué es lo que quiero para mí? Si respeto, de pronto, no tanto que respete, más bien qué sexualidad elijo para mí. Yo creo que este es un tema que vamos a adentrarnos en él, porque de una u otra forma siento que ha sido poco abordado con la amplitud y el conocimiento y dominio que tienen nuestros invitados del día de hoy, así que... Y la seriedad que implica, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Yo creo que sí es muy importante lo que dice Yadira, la cuestión de cuando una joven decide, y claro, yo creo que tendríamos, o sea, se necesita mucho tiempo para hablar de cuando un joven, un adolescente, y en qué etapa deciden o tienen ya su preferencia sexual. Y hablan desde la infancia, que esto es a los 2, 3 años de edad. Entonces, y los jóvenes en la adolescencia, hablo de los 12, 13 años, que empiezan a cuestionarse toda esta alrededor de su realidad, y empiezan a cuestionar, oye, ¿por qué me siento atraído? ¿Por qué si está alguien que es del otro sexo y me siento así como cosquillitas, sí, ¿no? Y quiero estar cerca de ella o de él? Y cuando son personas de tu mismo sexo, es ahí donde viene un gran conflicto, porque es algo que, como decías muy asertivamente, la familia, la mamá, el papá no están preparados para una noticia así. O sea, que la joven diga, me gustan las personas, quiero vincularme afectiva, eróticamente, con personas de mi mismo sexo. Si no están yo creo que los padres ni siquiera estamos preparados, lo habíamos dicho en otros programas, para hablar de sexualidad con los hijos. Ni los hijos preparados para hablar de sexualidad con los padres, mucho menos una situación que viene a convertir tan complicado el manejo de las emociones, del respeto, de hasta dónde determina
quién determina una preferencia sexual o no, que eso también es importante porque tenemos muchos mitos en torno a, ¿no? Así es, Elsa, y como decían, la cuestión aquí, yo sí quiero recalcar lo de los papás, porque bueno, finalmente es importante que sí se generan expectativas. Claro. Nace o van a ser un nuevo ser humano y hay muchas expectativas según los genitales con los que nazcan. Entonces empiezan a formar toda una historia, pero que no sabemos ese nuevo ser humano qué quiere, qué misión tenga en esta vida, qué viene a hacer, ¿no? A crear. Y entonces cuando no se cumplen, los papás, las mamás, sí sufren mucho estas cuestiones, situación, ¿no? Sí. Yo creo que es básicamente eso, es la idea que uno se crea de algo y al ver que ya ese, de alguna manera, fantasía que uno creó de la persona, ya no es como lo deseaste, entonces viene nuevamente a sentirte a lo mejor de alguna manera, en qué fallé a lo mejor y tiendes a decir, es mi culpa. Yo creo que aquí la vivencia de Estela, nuestra invitada, es sumamente valiosa. Sí, pues yo creo que es no nada más en lo relativo a su sexualidad, sino en todo, ¿no? En la profesión, en la pareja, ya sea homosexual o no, en todos los papás lo que quiere hacer de su vida, sí, ¿no? Nos creamos unas expectativas y ya tenemos resuelta la vida de los chicos. Sí, yo soy abogado, quiero que mi hijo sea abogado, Así igual es. que el abuelito, que el tío, y pues ahí es ya. Pero además tal vez no con dolo, sino con la responsabilidad de querer una mejor realidad para tus hijos, de querer ir formando un mejor futuro para los hijos. Y yo lo escucho mucho en los que son padres de familia, siempre están buscando que tengan o alcancen una mejor vida que la que tuvieron los padres, ¿no? Y sienten mucho de esa responsabilidad por cómo ayudarlos para que así sea. Y cuando vemos o sentimos que ese camino que nosotros creemos que es el que lo va a llevar hacia esa mejor realidad no lo está tomando el hijo, se vienen conflictos grandes, ¿no? Así es. A mí me gustaría que nos platicaras, Estela, ¿cómo ha sido tu experiencia o qué es lo que ocurrió en tu caso? Que yo creo que muchas mamás, en este caso yo te veo a ti, toda una mujer elegante, te ves bien físicamente, segura, amorosa, o sea, percibo de ti una mujer completamente segura y tranquila de lo que tiene en su vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué vas a compartir con nosotros? Pues voy a compartir mi experiencia como hermana de un chico gay y como mamá de un chico gay, y pues mi crecimiento como persona y pues el amor que les tengo, ¿no? Claro. Y la aceptación, ¿no? La aceptación a las decisiones que no deben de ser sencillas. Y yo, por ejemplo, yo platicaba con Estela, que está en esta agrupación, que nació hace 2 años, y yo decía, bueno, ella tuvo un hermano, que ahorita tendría mi edad, jovencísimo, de 51 años. Muy joven. Y que además pues puede, de mi contemporáneo, ¿no? Y él era gay también, ¿sí? Entonces yo suponía que Estela, bueno, si había tenido un hermano que además ella quería, que además había mucha empatía, pues no le había costado mucho trabajo aceptar a Javi siendo gay. Y prácticamente Estela, no, es que sí lo sufrí, ¿no? Entonces, como decía Yadira, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa experiencia, Estela? O sea, por ejemplo, hay una autora que se llama Rina Risenfeld, y eso los papás, las mamás pueden conseguir ese libro, nosotros lo tenemos también, que se llama Mamá, Papá, Soy Gay, fue un bestseller hace algunos años, y habla de un proceso, y que yo sí creo que se identifica mucho con lo que nosotros hemos vivido con la Asociación de Papás y Mamás, de ese proceso, cómo va. Primero, la noticia, ¿no? ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo repercute en la como mamá o como papá el que te digan, tengo esta orientación sexual diferente a lo que tú esperabas? Sí, pues primero para mí fue una sorpresa el que mi hijo a los 15 años, con toda la seguridad del mundo, se acercara a mí y me dijera, mamá, soy gay. A los 15 años. A los 15 años. Él ahorita va a cumplir 23, pero a los 15 años él llegó y él ya era gay. Y yo dije, ay, ¿qué te pasa? Todavía no sabes lo que es ser o no ser, así es, ¿no? pero mientras la cubetada de agua helada ya la tenías. ¿Cómo fue ese momento? ¿Estabas en casa, tranquila, a la hora de la comida? ¿Cómo fue? Pues íbamos llegando a la casa de ustedes. Gracias. Y así entre la plática y el juego, él la soltó. Y yo así como que dije, uy,
¿Él había tenido oportunidad de convivir con su tío? No, de hecho, cuando mi hermano fue asesinado, él, mi hijo tenía 2 años y medio. Entonces, pues... A ver, bueno, me gustaría, porque de antecedentes de la plática, sé que la situación de tu hermano es una experiencia de vida que vale la pena compartir con toda la gente. Sé que es muy doloroso, pero nos gustaría que nos contaras al respecto. Claro que sí. Bueno, mi hermano me llevaba 6 años, era más grande. Y yo tendría como 9 años cuando pues, me enteré que era homosexual. Pues yo ni sabía qué era, 15, ¿verdad? 16 años. Entonces, pues ya sabrán, fui al diccionario a buscar qué era, ¿no? Entonces, pues sí, también fue algo fuerte. Mis papás se divorciaron desde que yo era muy chica, entonces mi papá jamás pintó en el plano y para mí mi hermano pues era la figura paterna, ¿no? Claro. Mal hecho. Ok. Sí, porque era mi hermano. Así es. ¿No? Sí. Bueno. Vamos a ir a una pausa promocional. Nos quedamos, quédese con nosotros porque vamos a conocer una historia verídica de todas las complicaciones y los momentos dolorosos que atraviesa una familia. Primero por prejuicios, segundo por no ser flexible, tercero al momento en que qué posibilidades y qué oportunidades tenemos nosotros ya para poder vivir en paz y tranquilas con todo este tipo de contextos. Quédese con nosotros, estamos en todas ellas y regresamos. IAM instala las mesas de trabajo del Programa Estatal de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres. Se trabajará sobre participación política, económica y social, justicia y tutela al derecho de igualdad, salud, educación, entre otros. Se elabora un documento que garantice la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con las particularidades necesarias para cada municipio. IAM y el Poder Judicial imparten taller especializado en materia de violencia y perspectiva de género. Se reforzará la práctica de la mediación en el Estado con perspectiva de género, lo que permite que la impartición de justicia se esté llevando adecuadamente en el Estado, informó Elsa Mabel Andín, directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Certificación en diseño de cursos de capacitación. El personal del IAM se certifica en diseño de cursos de capacitación presenciales, instrumentos de evaluación y material didáctico, lo que permitirá al instituto contar con un personal más preparado. Se les invita a asistir a la conferencia de cáncer de mama este viernes a las 6 de la tarde en el Centro Comercial El Dorado. Habrá pases para mastografías. Ahí estuvo la información de lo que está haciendo día a día el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Por supuesto que tienen que estar ustedes muy al pendiente si quieren formar parte de cualquiera de estas actividades. Acérquense al instituto, visiten sus perfiles, ya sea en las redes sociales o también pueden comunicarse por teléfono para que sepan realmente los eventos que están teniendo. Como nosotros tenemos un aviso muy importante que darles, el próximo 26 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Comercial El Dorado se va a estar llevando a cabo la conferencia sobre cáncer de mama, en donde además se van a estar regalando algunas mastografías a la gente que acuda, así que por favor todos ustedes tienen una cita el próximo 26 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Comercial El Dorado. Y nosotros vamos a continuar con más de este tema. Doctora. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a todos los que estuvieron interesados de ver qué estamos haciendo en el instituto. Hace un momento platicábamos, para mí es muy importante porque creo que es un tema que debemos poner muy claro en la mesa porque hay muy poca información al respecto y a la poca información le sumamos toda una serie de preceptos culturales, religiosos, morales. Ahorita cuando decía, mi hijo me dijo que era gay o mi hermano dijo que era gay. Y tenemos que explicarle, yo creo que si alguien puede hacerlo con seriedad y con fundamentos, Julián, quién decide ser gay, ¿no? Que entendamos que no es ninguna enfermedad, que así como se nace moreno, rubio, de ojos azules, pelo negro, bueno, hay una cuestión muy clara de que es una situación natural, ¿no? Que no podemos determinar o predeterminar.
Así es, Elsa, como lo dices muy asertivamente. Yo creo que para que también explicarme con las personas que nos están viendo, la preferencia sexual, hay autores que hablan de orientación sexual, hay otros autores que hablan de preferencia sexual. Entonces, lo entendemos nosotros, las personas que hablamos o que damos educación en sexualidad humana, es yo tengo una respuesta sexual con personas de mi mismo sexo o del otro sexo. Y esto implica vinculaciones afectivas. Y claro, ya en esta cuestión sexual, pues es una respuesta sexual. O sea, ¿con quién yo tengo esa respuesta? ¿Quién desencadena? Es todo lo que pasa, ese proceso biológico en la respuesta sexual, ¿no? Los papás, perdón, Yadira, ¿los papás tienen que ver con que un hijo decida ser gay o no? Por poner un ejemplo No, qué bueno que lo preguntas. No, nada. Yo creo que eso es parte de mi naturaleza, como ser humano, individual. Sí, que no tiene nada que ver con la familia, con nada, absolutamente. ¿Y los papás pueden hacer algo porque su hijo que siente esa respuesta o hija que siente esa respuesta natural a determinada situación, pueden hacer algo porque no lo sea? No, yo creo que más bien aquí lo que yo invito, ¿verdad? Es de que haya una aceptación, como decía Yadira hace un momento, que haya una aceptación. Yo entiendo el contexto sexual, el contexto social adverso, porque finalmente lo comentabas, Yadira, ¿no? La cuestión de los prejuicios que nos limitan, en esta cuestión de la aceptación, pero sí como mamá o como papá, yo los invito a que tengan una aceptación y que al contrario, que lejos de estar una cuestión de prohibición o de querer curar algo que no tienen que curar, y está la Organización Mundial de la Salud que acaba de sacar un folleto o información, dice cómo querer curar algo que es incurable, o sea, es algo que no tiene por qué buscarse. Que no es una enfermedad, o sea, lo que se cura es una enfermedad. Así es. Entonces, que lo acepten y al contrario que le apoyen para que vaya a lugares adecuados a recibir información, porque también para las y los jóvenes es un proceso de no aceptarlo. Claro, en el momento en que deciden hablar con sus papás, me imagino que ya pasaron por todo un proceso emocional interno muy grave, ¿no? Y yo creo que básicamente nuestra misión como papás es realmente hacer que nuestros hijos sean felices. O sea, apoyarlos en sus decisiones, y si su felicidad ellos la ven de esta manera, nuestra única misión es aceptarlos y sentirlos realmente, como decíamos, que sientan que su familia realmente los apoya y está con ellos, como dicen, buenas o malas, aquí estamos. Así es. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa como mamá? Yo me quedé en la clavada en la historia de su hermana, ser. Bueno, nos vamos con la historia de su hermano, ¿les parece? Y luego ya hacemos las preguntas, ¿qué hacer? ¿Sí? Adelante. Bueno, total que me enteré que era gay. Para mí, él y yo nunca lo hablamos. Pero él era mi hermano. Claro. ¿Qué pasaba en todo este proceso de infancia? Bueno, él te llevaba 9 años, pero jugaban ustedes, tú mencionas que era la figura paterna él, la figura de hombre. ¿Qué veías tú y qué alcanzabas a darte cuenta y a percibir que decías, no, es que no, no es por aquí? ¿Qué observabas tú? Pues mira, para serle sincera, nada. Ok. O sea, nada, y como nos llevábamos los dos, pues era como una relación de hermanos. Él, el grande, me cuidaba, me protegía, éramos cómplices en travesuras, en juegos, me ayudaba a estudiar, normal, ¿no? Y así siguió, pero el tema jamás lo tocamos. Que es importante lo que dice Tela, porque finalmente sí sé, o me doy cuenta, ahí están las señales, pero no lo hablo, lo bloqueo. Claro. Y aunque me lo dijiste, y esto es algo bien cotidiano con las y los jóvenes, que dicen, ya le dije a mi mamá y mi papá y parece que no les dije nada. Te tolero, pero no te acepto. Y no hablo, así es, no lo platico. A mí me provoca curiosidad una cosa. ¿Es lo mismo ser gay que ser amanerado? No. Aquí, que bueno, también es importante, aquí estamos hablando ya por la cuestión de género, y aquí hay hombres que pueden ser femeninos, y en sexualidad o en estos temas, por ejemplo, una persona que es amanerada o amanerado está exagerando el comportamiento del género al que se le haga, se le relacione. ¿Por qué? Yo creo que mucho de lo que también es parte de esta cultura, de cómo nos vamos formando aquí en este sistema, en esta cultura pues educativa también y social,
de que muchos jóvenes, al decir, bueno, yo me identifico, si son gente homosexual, dicen, yo soy homosexual, y luego confunden que tienen que ser mujeres, y eso lo tenemos comprobado eso es nosotros. Bien importante, a ver, Ajá. perdón por haciendo una pregunta con el mayor de los respetos. Vamos, los papás, y yo creo que el 98% de la gente nos imaginamos es que decidió ser gay o era gay desde chiquito, entonces yo asumo que el niño jugaba con muñecas y se vestía de rosa, y que la niña era hombruna, era dura y se peleaba, así es, y se subía a una moto, y es la imagen que yo tengo. Entonces, si eso no lo ven los papás, por lo tanto pueden, con respeto al comentario, estar tranquilos porque no hay nada, y no es verdad, o al revés, ¿no? Así es, y aquí dijiste algo importante, o sea, si hay gente gay que tiene estos comportamientos. O sea, y yo con algunos jóvenes que hemos tenido la oportunidad de hablarlo, pensaban que como eran gays, o sea, bueno, como eran homosexuales, tenían que ser afeminados. Y cuando ven otros jóvenes que no, que son varoniles, entonces ellos dicen, no, y como que hay una transición y se comportan varoniles. Sin embargo, sí hay jóvenes que no son homosexuales y que son afeminados. Que eso tendría que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? Como hay mujeres que pueden ser muy femeninas y hay mujeres que tal vez son más rudas en su trato, ¿no? Sí. Un ejemplo que pongo, yo estaba en un taller a policías hace poco y había mujeres policías y le decía, bueno, a ver, ¿cómo se consideran ustedes? Porque para mí ustedes serían masculinas. Claro. Yo estoy viendo el cabello corto, ropa de hombre, zapatos de hombre. Pistola al lado. Entonces, para mí son masculinas. ¿Sí? Entonces, yo creo, y eso está ahorita, es muy importante para mamá y papá que nos están escuchando, que con toda esta cuestión y lo que estamos avanzando, y la equidad de género, que es algo por lo que pugnamos muchas personas, es que hay jóvenes que pueden estar, en el género pueden ser tan masculinos y varoniles, femeninos, como quieran, como puedan, en esos roles que entendemos de la feminidad. Sí, que muchos, por ejemplo, compartíamos con jóvenes en los roles de la mujer, el que tenga que barrer, trapear, que eran como asignados propios de la mujer, y que ahora ya los comparten con los hombres. Qué bueno que ya se comparten con los hombres. Pero también, por ejemplo, ya hay hombres, ahora, yo hace algunos años, aquí era imposible ver a alguien que se depilara la ceja a un hombre, y ahora hay hombres, hasta en la policía, y digo por la cuestión del trabajo, que andan con la ceja depilada. Y los artistas. Así es. Está muy interesante el tema, pero ¿qué es para si nosotros vamos a hacer rápidamente una pausa? Todavía tenemos muchas cosas que conocer con nuestros invitados del día de hoy, así que acompáñenos, ya regresamos. Claro. Ya estamos de regreso aquí en Todas Ellas y nos vamos ahora sí con Estela. Terminamos de contar, Estela. Que no la dejamos platicar. Pero es que son inquietudes que van saliendo conforme nos dices y creo que sí son puntos que vale la pena tratar. Pero adelante. Sí, bueno, ahora sí que el tiempo pasó y crecimos y seguimos llevándonos bien. Yo convivía con sus parejas sabiendo que eran sus parejas, pero seguíamos sin hablarlo. Entonces, pues en una ocasión lo invitaron a una fiesta, vivíamos en Toluca y lo invitaron a una fiesta a la Ciudad de México y se fue, y fue la última vez que lo vimos. Ay, caray. Fue víctima de homofobia. Él fue asesinado y torturado junto con otros 2 chicos. ¿De los mismos integrantes de esa fiesta? Pues sí, yo pienso que ni bien está. O sea, ¿no supieron quiénes fueron los asesinos? No. Qué lamentable. Recibir la noticia para ustedes, yo supongo que haber sido mucha impotencia por decir, bueno, es que una buena persona, ¿cuál era su delito de alguna manera para que lo hicieran de esta manera? Así es, y más el que se ensañaran tanto con ellos, ¿no? ¿Y hasta dónde el miedo de lo que no conocemos o de lo que tenemos mala información nos puede llevar a generar odios y conductas de este tipo, ¿no? Así es. Porque finalmente alguien que hace eso debe ser miedo, debe ser... Claro. No me explico. Sí, lo que decías ahorita y lo que dijo Estela, la homofobia, que la homofobia justamente es ese miedo, y ese miedo me hace tener el odio
Ajá, y entonces estos crímenes se les han tipificado como crímenes de odio, que son de exterminio, porque cómo torturar a jóvenes, de arrancarles uñas, descuartizarlos, o sea, son crímenes aterradores. Y quiero pensar que lo primero en que pensaste cuando tu hijo te dijo soy gay fue en la muerte de tu hermano, ¿no? Mira, así es. ¿Cómo sobrellevar ese momento? O sea, teniendo que ser fuerte y decirle a tu hijo, pues voy a apoyarte, vamos a ver cómo salimos los dos victoriosos de esto, sabiendo el dolor que de alguna manera todavía manejas. Así es, para mí, le comentaba yo a Julián, fue terrible el saberlo, no porque fuera gay, sí, no, sino por lo que se iba a enfrentar. Sí, claro, o sea, para mí pues era la muerte. Sí, ¿cómo lo protejo de la muerte? Y sí, al igual que muchos papás, creo yo, pues mi esposo y yo vivimos muchas etapas. También dentro del estar consternados, porque como cualquier papá, pues pensábamos que él iba pues a casarse y a tener a sus hijitos y todo, ¿no? ¿Tiene hermanos? No, es hijo único. Es hijo único. Así la es. reacción del papá es la misma que la de la mamá. ¿Cómo se vive eso? Perdón por Sí, expulgarte. no. No. Yo creo que, cabe comentar que mi hermano se llevaba muy bien con mi esposo también, los dos se llevaban muy bien. Mi esposo sabía que mi hermano era gay, tampoco lo platicaron, pero se llevaban bien. Pero al saber que mi hijo era gay, pues aun cuando yo no lo considero machista, pues salió la parte machista. Claro, es natural, ¿no? Hay un momento, y esta es una pregunta muy personal, que se siente rechazo, que se siente coraje hacia el hijo. Sí, yo lo sentí, pero fue por, así como me estás tanteando, te hice enojar y me estás molestando, no estés jugando. Eso fue, ¿no? Y el ver que pues él seguía en lo que había dicho y de ahí no se movía, y para nosotros fue pues un golpe muy duro por todo lo que habíamos vivido y el que se rompiera el esquema, ¿no?, que uno tiene. ¿Y qué se hace en ese momento, además de llorar y patalear? Pues mira, yo lloré y pataleé, pero no arreglé nada. Y mi hijo se alejaba de mí. ¿Y cuánto tiempo pasó toda esa rabieta? Es terrible, fueron casi 5 años. Wow. Lo que estuvimos viviendo normalmente, en la casa todo se hacía. No lo hablaba antes. No pasaba nada. ¿No lo hablaba? No, o sea, ahí no había pasado nada. Yo, eso sí, ¿verdad? Yo lloré y lloré cuando no había nadie y pues yo creo que mi hijo pues sufre y sufre porque él se había abierto, había tenido el valor, primero de aceptarse, después de abrirse con nosotros. Que debe ser dificilísimo. Así es, y el ver que pues, no había dicho nada porque en la casa no había pasado nada, ¿no? Hasta que, pues, nuevamente él tocó el tema con el libro que les comenta Julián. Y me dijo, ten, mamá, te compré esto. Y así como que llegué, como decirles, bueno, pensé en que pues ya era momento de que si él ya tenía maduro la decisión y ya había pasado tanto tiempo y que habíamos estado pues, juntos, pero no juntos porque no se hablaba de él para nada, ¿no? Entonces pues tomé el libro y decidí enterarme y ahí me di cuenta pues que hay muchos papás y mamás que lo viven, que muchos que lo viven como lo vivimos nosotros, abajo de la mesa o en el closet, como se dice. ¿Tu esposo leyó también el libro? Sí, mi esposo leyó el libro también y ahora pues convivimos padrísimo con él. Para nosotros es maravilloso, para mí como mamá es maravilloso conocer a mi hijo como realmente es. Dentro de todo este proceso, de todo ese tiempo, 5 años que te tomaste en entenderlo, en aceptarlo, en asimilarlo, ¿hubo un momento en el que te arrepintieras de algo? ¿En este momento te arrepientes de algo? No, yo platicaba con mi esposo y le decía yo que de todo lo que yo he vivido, si ahorita me dijeran cambias algo,
yo no cambiaría nada, porque al final es lo que soy. Y el saber que mi hijo es gay, el llevarme tanto tiempo lejos de él, el aceptarlo, el amarlo, para mí ahora es maravilloso. No me arrepiento, no cambiaría nada, porque es lo que soy y es lo que él me ha hecho ser mejor persona. Hace un momento decías, nos empezamos a separar cuando no hablábamos el tema. Sin ninguna duda, el tema o la aceptación de que tu hijo sea gay debe ser dificilísima, pero lo que decíamos hace rato no es enfermedad, no es malo, pero esa separación de los padres o ese rechazo o esa no aceptación sí puede generar conductas que sí son dañinas, ¿no? Sí puede llevar a un joven al alcoholismo, sí puede llevar a un joven a consumir drogas, sí puede llevar a un joven a suicidarse, sí puede llevar a situaciones más graves o mucho más graves que la aceptación de la homosexualidad de un hijo, ¿no? Lo que dices es bien importante, por ejemplo, lo que decía Yadira, de este proceso de los papás y de las mamás, como lo decía Tela, la noticia. Luego, como ando buscando ahí, yo tuve la culpa, va a pasar esto, va a pasar lo otro, el psicólogo, buscando solución a algo que no tiene que buscarse, la solución ahí ya está, esa es la aceptación. Y luego todos estos riesgos que corren, yo sí creo que es importante que mamá y papá sepan, un hijo que no habla estos temas, y lo que decía Tela, 5 años exiliado, una barrera de comunicación, los jóvenes andan en la calle, ¿sí? No hay lugares para jóvenes con esa preferencia sexual, no hay. Entonces, los únicos lugares, desafortunadamente, sí es lugares donde se vende alcohol, se consumen otras sustancias. Y si los papás no saben, entonces las juntas se juntan con personas que sí pueden ser, desafortunadamente, como pasó con el hermano de Tela, que a lo mejor alguien que sea un asesino en potencia, alguien que le vaya a violentar, y entonces esa persona sufre violencia sexual, violencia física, violencia en todos los aspectos y el asesinato, ¿no? Hay un detalle que, por ejemplo, sabemos que la autoestima y la seguridad que nosotros coadyuvemos para que nuestros hijos tengan es determinante. Claro. Entonces, yo no quiero pensar en un chico que se encuentra en esta situación, ¿qué es lo primero que va a buscar? Va a buscar aceptación, y donde le den aceptación va a permitir que le hagan lo que le hagan. Entonces, burla, bullying, en todo este tipo de violencia emocional que distorsiona tanto la personalidad, y que cuando esté grande el niño, ¿de qué va a vivir? ¿De qué se va a agarrar? ¿Cuáles van a ser sus fortalezas? Y no hablo de cuestiones económicas, de cuestiones de amiga, hablo de cuestiones emocionales. ¿Cómo voy a afrontar esa vida tan dura, tan crítica? Y si tengo las herramientas para afrontarlo, porque veamos la tasa de suicidios que traemos, que no estoy diciendo que los suicidios sean todos por esta situación, pero son por situaciones emocionales que los jóvenes que no saben manejar, y que en ese caso los padres no estamos ayudando a que los jóvenes la manejen, ¿no? Así es. Yo le decía ahorita, antes de que empezáramos el programa, comentábamos, yo decía, para mí es bien importante, por ejemplo, yo que cuando asesoramos a los jóvenes, las y los jóvenes con esta referencia sexual, lesbianas o gays, la mayoría ha intentado suicidarse. Y lo más grave que a mí se me hace increíble es que mamá y papá no saben que se intentaron suicidar a los 17, a los 18 años. O sea, digo, ¿cómo es posible, mamá, papá, por favor? O sea, que no se den cuenta. Y algunos sí han logrado su cometido. Yo tengo documentados varios casos de jóvenes que salió en el periódico que se suicidaron porque el novio la había dejado, que porque quién sabe cuántas cosas, que no es cierto, que a mí me consta, porque fueron con otros a pedir consejería, que eran gays y que no querían vivir porque no querían ser gays, porque cómo iban a vivir todo este proceso con el papá, que no querían defraudar a mamá y a papá. Porque también el hijo tiene esa misma convicción que tiene el padre de la expectativa de vida, claro que es la misma que el hijo tiene, ¿no? De darle todos los padres, de lograr cumplir esas expectativas, ¿no? Tiene mucho tema, mucho contenido de lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos a ir a una pausa promocional, pero regresamos con más. Me encontré con 2 jovencitas, estuve platicando con ellas al respecto, pero más adelante les cuento cuáles son sus impresiones acerca también del suicidio. Pero bueno, vamos a pausa y regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso y bueno, Lu, no sé qué te parezca a ti el tema, pero creo que es como muy determinante el hecho de poder tener todo este tipo de información para poder abordar las dificultades que tengamos en casa. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, sin duda alguna, yo creo que como papás, y a mí, por ejemplo, como mamá, digo, tengo 2 niños, la verdad, muy pequeños, el mayor es de 2 años y medio, pero me quedo pensando en, una vez que lo platicó conmigo, también yo como mamá tengo que lidiarlo con mi familia, y para de alguna manera que ellos, lo que yo estoy tratando de trabajar con él, aceptación y todo, ellos no de alguna manera pudieran hacer que se caiga esa confianza que cree de alguna manera nuestro hijo. ¿Qué es lo que se podría hacer? Es algo que me queda así como pensando, ¿qué se podría hacer para lidiar con el exterior que también pues se tiene que convivir? Bueno, yo realmente tiene poco que en mi familia lo dije, ¿no? Y su reacción ha sido, pues, ay, qué bueno, ¿no? Mucho gusto. O sea, de respeto, de entendimiento. De respeto, sí. Y, por ejemplo, en la escuela, este tipo de cosas como la burla de que, ay, ya llegó el mariquita, o las etiquetas que de repente les ponen, ay, el amanerado, ay, esto, o sea, ¿vivió algo así tu hijo? No, mi hijo, bueno, es mi hijo, ¿verdad? Siempre se ha llevado muy bien con sus compañeros, tiene muchos amigos, muchas amigas, todo el mundo lo busca. Creo yo que a lo mejor cuando era pequeño lo pudo haber vivido, pero siempre está acompañado, rodeado de sus amigos que no son gays, de sus amigas que tampoco son gays, y se llevan bien. Entonces la felicitación es para los papás. En tu caso había un antecedente muy trágico con el tema de tu hermano, pero en el caso de tu marido no había ningún antecedente familiar sobre el cual contextualizar. ¿Su familia lo tomó igual de tranquilo que la tuya? ¿O hubo ese rechazo del cual habla Lauris? Porque de veras yo no lo había pensado. Ya lo aceptamos papá y mamá, ahora tenemos, antes de salir al exterior, que ir una célula más, que es nuestra propia familia, que son los abuelos, los hermanos, los tíos. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, en la familia de mi esposo resultó mejor que en la mía. Empezando desde que en la familia de él han convivido con la pareja actual de mi hijo y nos juntamos el año pasado para festejar Año Nuevo y o sea, es su pareja, es lo que él decidió. Él es feliz, es un buen hombre, es un hombre trabajador, estudioso, amoroso. ¿Qué más puedo pedir como mamá? ¿Qué es la expectativa inicial que tenías de mamá? Es bueno. ¿No? Así es, sí. ¿Qué se necesita para llegar a ese nivel de estabilidad, para llegar a ese nivel de aceptación? ¿Qué se necesita? Amor. Todas las mamás. Amor. ¿Manifestado en qué? Manifestado primero en no alejarte como lo hicimos nosotros. Creo yo que eso fue totalmente peligroso. Tuvimos suerte, ¿verdad? Pero es el no alejarte, el estar con él, porque como sea, él se abrió con nosotros y nos tuvo esa confianza, ese sentirse seguro, como cuando era pequeño, ¿no? El que corría para que tú lo detuvieras, así lo siento ahora. Entonces yo creo que como papá es no alejarte y digo, uno no conoce del tema, es aprender. Buscar quién puede ayudar. ¿Quién te puede ayudar para estar con él? Yo creo que lo peor que podemos hacer es dejarlos solos. Claro. Ahí es cuando sí son víctimas de lo peor. Muy cierto. No, y lo que decía, por ejemplo, Estela, como hijo, yo creo que sí es bien, yo lo decía en el programa pasado, todos los jóvenes que nosotros hemos entrevistado, y mujeres y hombres por diferentes cuestiones, sí refieren a la familia como el lugar más importante para sus vidas. Y el 98% decía, para mí lo más importante es mi familia. Y si la familia te da la espalda, de verdad, es lo que decías de la autoestima. Pierdes tu identidad, pierdes la autoestima y dices, ya no me interesa la vida. Ya no quiero ser mi mamá,
que es que adoro, que amo, que mi papá, me dieron la espalda, ya no me interesa la vida. Y eso lo refieren con otros los jóvenes, ¿no? Y entonces se van por el camino, lo peor, como decía Estela, y por quitarme la vida, ¿no? Yo platicaba con 2 personas y, bueno, les comento, son jóvenes también. Uno de ellos, está en esta condición. Entonces, salió en ese momento en las noticias el número de suicidios que llevamos actualmente en Aguascalientes. Entonces venía manejando y les pregunto, ¿ustedes qué piensan al respecto del suicidio? O sea, digo, es decir, yo ni siquiera por aquí me pasa. Pudiera tener la situación más complicada de vida, pero no me pasa ni por aquí. Ustedes, como están chavos, como están jóvenes, ¿cómo lo visualizan? ¿Cómo lo visualizan? Se quedaron callados. Una de ellos, porque era un chico y una chica. Y me contesta ella, no, yo tampoco lo pienso, y tiene su soltura de expresión. El chico se quedó completamente callado. Y luego le pregunté, le dije, ¿tú lo consideras? O sea, a lo mejor no hubiera sido tan fácilmente que se expresara, ¿no? Sí. Pero sí hubiera sido muy sencillo que dijera, no, si no lo consideraba. Pero se quedó callado. O sea, ni siquiera tenía esa seguridad de decir, no lo considero y no es una alternativa para considerarlo, ¿no? Claro. Y es increíble, pero bueno. Así es. Y aquí, por ejemplo, lo importante es lo que preguntaban, como mamá, como papá, ¿qué hago? Yo sí creo que es muy importante, por ejemplo, lo que decía la información. Hay grupos, habemos grupos, aquí en todas ellas tienen nuestros datos, donde podemos darse, mamás y papás se reúnen una vez al mes y llega gente. ¿En dónde se reúnen? Perdón por interrumpir. Sí, claro. ¿De dónde se reúnen? Para que los papás que nos escuchan, porque es bien importante que hay que acudir a pedir información, hay que acudir a pedir ayuda, pero con las asociaciones, organizaciones y especialistas serios. Yo cada vez que tengo oportunidad, lo repito, yo creo que la de las personas que más seriamente manejan el tema en el estado de Aguascalientes, sin ninguna duda es Colectivo Ser Gay, sin ninguna duda es Julián Elizalde, porque hay toda una serie de agrupaciones, algunas religiosas, algunas con fines económicos, algunas que vienen y se acercan a los padres y le dicen, no se preocupe, lo vamos a internar y se lo vamos a curar, no se preocupe, le vamos a hacer, y ponemos a los jóvenes en muchos mayores riesgos. ¿A dónde tienen que acudir? ¿Cuándo se reúnen y dónde están? Están en la avenida Jacarandas, tú dices ahorita la fecha, porque eso sí lo manejas tú, pero hay una cafetería que se llama Mil Aromas. Ahí se reúnen generalmente en avenida Jacarandas 901, en Jardines de la Cruz, a una cuadra del seminario. Perfecto. Necesitamos ya ir cerrando, vamos dando nuestras conclusiones porque está a punto de terminar el programa y sí creo que hay todavía muchas palabras intensas que quieren decir, así que adelante. Bueno, yo cerraría pidiéndoles a los papás y a las mamás, recordándoles que cuando uno dice que sea lo que Dios quiera, pero que venga bien, de verdad, sea de verdad, con amor y con aceptación a nuestros hijos, nada más. Excelente mensaje, gracias. Sí. Yo también invito a mamá y a papá que se acerquen, que se informen, que para la gente que tenemos una preferencia sexual distinta a la heterosexual, que sí son lo más importante en nuestra vida, que no queremos exiliarnos, que los jóvenes necesitan ese amor, necesitan ese impulso y, como decía Tela, que nos sigan apoyando. Aunque yo tenga 60 años, yo creo que mi mamá, que es la que vive todavía, seguirá siendo como mi apoyo, es mi gran amiga, y para mí sigue siendo a veces me siento solo, me siento triste, y más a esa edad de jóvenes. Pero necesitamos ese apapacho de mamá y de papá, ¿no? Así es. El agradecerles a Estela, agradecerles Julián, de verdad el que hayas tenido la confianza con el programa de todas ellas para venir a platicar estos temas. Yo insistiría, no soltemos el apoyo que podemos darle a nuestros hijos, pero busquemos quien nos ayude seriamente. Coincido totalmente en que va a haber muchas etapas de la vida de jóvenes, de adultos, donde vamos a requerir a la familia y donde sí tenemos esa obligación de estar con nuestros hijos, de no soltarlos, de apoyarlos, de no permitir que algo que no tiene mayor problema, que no tiene una situación de gravedad, la convirtamos nosotros en ello, y sí entonces estemos empujando a que nuestro hijo o hija se vuelva drogadicto, alcohólico, se quite la vida, entre en situaciones que pueden ser más graves. Ojalá lo que se puso el día de hoy, que seguramente podrá ser fuerte para muchas personas, ojalá sea de utilidad para muchos hogares. Sí, sin duda alguna, yo creo que como papás lo más importante,
y creo que la experiencia de Stella nos ha dejado muy enriquecidos y realmente es como ya dices, asumir el rol de papás, de aceptar a tu hijo, como dicen, realmente lo único que queremos como papás es verlos bien, es verlos felices y de alguna manera apoyarlos, y es normal tener algún tipo de reacción, pero lo importante es, ok, no cegarnos y realmente tomar cartas en el asunto y ver la manera en la que podamos llegar todos a convivir sanamente, porque al final de cuentas la familia es la base de todo, y qué mejor que sea una familia integrada, con confianza y sobre todo apoyándose los unos a los otros. Muchas gracias a los dos. Gracias. Así es, pues de esta manera estamos cerrando. Muchísimas gracias. A mí me gustaría solamente decirles que en cada uno de los momentos de nuestra vida, día con día, son decisiones. Siempre tomamos la decisión de qué hacer y qué no hacer. Sabemos el camino que es correcto y sabemos que es el incorrecto. Entonces, la decisión no hay ningún pretexto. Está en sus manos, está en su pensamiento, no hay justificaciones, no se deben victimizar, así que deben de tomar la decisión de hacer lo correcto, y lo correcto siempre va a ser darle la felicidad a su familia, como bien nos lo decía Lu. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, gracias por supuesto a todos ustedes en casita. La cita es el próximo miércoles a la 1 de la tarde con más temas de interés, gracias al Instituto Aguascalientense de las Mujeres, en coproducción con Radio y Televisión de Aguascalientes. Que tengan ustedes una excelente tarde. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.